¿Cómo están todos ustedes? Hoy es un día increíble. Hoy es el día de la resurrección. Y estuve meditando un poco en esto hoy en la mañana. Y yo creo que la pieza clave del cristianismo es el Viernes Santo, cuando Jesús fue crucificado. Pero el día de la resurrección es el día cuando los frutos de su crucifixión comienzan a manifestarse. Y Él resucitó de los muertos, el primogénito de entre los muertos. Y todo lo que Él compró por nosotros en la cruz ya empieza a manifestarse en el día de la resurrección y hasta que a nosotros nos llega el día de hoy. Y habiendo dicho esto, quisiera invitarles a que abran sus Biblias, interesantemente, al libro de los Hechos y el capítulo 2. Y ustedes que conocen sus Biblias me van a decir esto: hermano, hoy es el día de la resurrección. ¿Por qué estamos abriendo la Biblia al libro de los Hechos capítulo 2? Porque el capítulo 2 es el día de Pentecostés. No debes estar abriendo tu Biblia a Mateo 28 o a Marcos 16 o Lucas 24 o Juan 20, 21, en donde narra la resurrección. Y tienen razón. Pero Pedro, en las palabras que dirigió a la multitud en el día de Pentecostés, hizo mucha referencia a la resurrección de Jesús. Y entonces quiero ver sus palabras en el día de Pentecostés con referencia a la resurrección de Jesús y también con referencia a la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Y si me han seguido hasta acá, les voy a decir esto para que entiendan cómo lo vamos a hacer. A lo largo de la Biblia encontramos preguntas. Alguien hace una pregunta. El carcelero de Filipos dijo a Pablo y Silas la noche del temblor en Filipos: varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Les hizo una pregunta. Y entonces Pablo y Silas le dieron una respuesta: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando yo leo los Hechos 2, el día de Pentecostés, yo encuentro un acontecimiento histórico y luego una pregunta en el corazón de todos los que están alrededor de allá. Y su pregunta es esta: ¿qué quiere decir todo esto? Y luego Pedro se levanta y les da una respuesta. Y la respuesta es muy importante para nosotros el día de hoy. Yo creo que todos nosotros hemos tenido un momento en donde estamos en la calle y de pronto todo es un desorden y gente corriendo para arriba, para abajo y grite, y uno se acerca y uno dice: ¿qué está pasando aquí? Y luego te cuentan lo que está pasando y tú dices: ahora yo sé cómo conducirme en este ambiente aquí. Y en el día de Pentecostés esto es lo que pasó. Ocurrió algo histórico. La multitud estaba: ¿y qué? Y al fin de cuentas Pedro les da una explicación que era pertinente a ellos y también a nosotros. Y no más como texto quiero leer los Hechos 2 y el versículo 12. Dice ahí: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: estos están llenos de mosto. Vamos a orar. Señor, estamos aquí el día de hoy celebrando juntamente contigo tu resurrección. Qué maravilla que te has levantado de los muertos y has abierto la puerta del sepulcro para que al fin de cuentas todos nosotros podemos resucitar. Señor, tu obra es increíble, maravillosa, más allá de lo que podemos entender. Habiendo dicho esto, ahora Jesús, yo te pido que me des gracia para exponer en una manera correcta y simple tu palabra, para que nosotros también pudiésemos quedarnos maravillados como aquellos de aquel entonces también fueron.
Danos gracia el día de hoy. Y en el nombre tuyo oramos. Amén. Hace 8 días celebramos Domingo de Ramos. Domingo de Ramos era la última vez que Jesús entró en Jerusalén con los discípulos. Fue recibido en gran manera por las multitudes que le aclamaban diciendo: Hosana, bendito sea Él que viene en el nombre del Señor. Y toda la ciudad se levantaba en alegría que Él entraba, porque creían que Él iba por fin a establecer de nuevo el trono de Israel sobre las naciones. Pero sabemos la historia. Después de haber estado en la ciudad por varios días, ya vino un cambio. Judas le traicionó. Los sacerdotes formaron un complot y al fin de cuentas le arrestaron a Jesús, lo juzgaron y lo crucificaron el viernes. Pero el día de hoy estamos celebrando ¿qué? El hecho de que no solo lo crucificaron, pero que el tercer día se levantó incorruptiblemente de la muerte como el Señor de vida y como Señor de todas las cosas. Y la Biblia nos dice lo siguiente, que después de resucitar, que Él apareció por un plazo de 40 días a sus discípulos. Un día estaba, otro día no, otra vez así, otra vez no, pero aparecía a ellos en múltiples ocasiones en estos 40 días con el fin de establecer en sus mentes y sus corazones de que Él en verdad se había levantado de los muertos. Y además para concluir las instrucciones que les quería dar. Terminando estos 40 días, la Biblia dice que salió fuera de Jerusalén al monte de Olivos con los discípulos y visiblemente delante de los ojos de ellos, Él literalmente dice que fue levantado, o vamos a decir ascendió. Y ascendió al cielo. Dice que una nube le recibió, le ocultó, mejor dicho, de la vista de ellos. Y ellos estaban, mira nomás, mira, y de pronto ya una nube le ocultó. Ya no le volvieron a ver. Pero supusieron correctamente que Él había ascendido al cielo, al trono de Dios. 10 días después de ascender, llega el día de Pentecostés. Otra fiesta de cosecha. Habían celebrado su muerte, en un sentido, su resurrección, su ascenso, pero ahora llegaba otra fiesta, la de cosecha del Pentecostés. La Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ellos unánimes en un solo lugar, y que de repente se van a acordar, oyeron algo como viento, luego vieron algo como fuego, y luego dice, y fueron todos ellos, los discípulos, fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Alguien ha preguntado, ¿y cuántos discípulos estaban? Pues yo me imagino que eran más que los 12. Yo puedo suponer que eran 120 mínimo, porque dice que se reunían todos los días, los 120, eran los 12 más 120, la madre de Jesús, sus hermanos y otros. Y puede ser que había un mínimo de discípulos creyentes allá en el día de Pentecostés de unos 120. Pueden haber más. De todos modos, ahí estaban ellos y muy de mañana, ¡pum!, desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Comienzan a hablar en otras lenguas. Hicieron un escándalo, si puedo decir esto. Hicieron un escándalo de tal grado que todos los moradores de Jerusalén ya salieron de su casa, se fueron rumbo al templo con la finalidad de saber qué estamos escuchando. Este está fuera de serie, este es abnormal, este nunca ha pasado. ¿Qué estamos escuchando? ¿Por qué oímos tantas voces ya tan altas en sí, a pulmón abierto, glorificando a Dios en los idiomas de todo el mundo? Y cuando llegaron al templo, yo creo que pasó en el templo, cuando llegaron allá y miraron a todos los discípulos, yo me imagino algunos con las manos arriba, otros tirados en el suelo, otros postrados, otros caminando, pero todos en alguna manera adorando a Dios en otros idiomas, no su propio idioma, sino los idiomas del mundo. Se quedaron ellos y la Biblia dice que estaban perplejados y atónitos.
Estaban mirando esto. No dudaban de la realidad de lo que estaban viendo, pero no sabían qué estaba pasando. No sabían cómo interpretar lo que estaban viendo y oyendo. Y comenzaron a decir entre sí, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el significado de esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo debemos interpretar lo que estamos viendo y oyendo? Y estaban ellos entre sí mirando ¿y esto qué? No sé, pues no sé qué pensar de esto. Y luego otros dijeron, no, pues mira, la neta es que están tomados, están ebrios. Ya es tempranito, pero están ebrios. Y la multitud que yo creo les rodeaba y les estaba mirando, la multitud estaba perpleja, atónita. ¿Qué está pasando aquí? Y fue en esto, sabemos la historia, que Pedro se puso en pie con los 11 y alzó su voz y se dirigió a ellos y los comenzó a dar una explicación de qué estaba pasando. Les comenzó a explicar lo que era que ellos estaban oyendo y viendo. Y en el versículo 14 del capítulo 2 encontramos esto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, ¿qué dice? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Están en duda, están preguntando, no saben qué pensar. Ahora se lo voy a divulgar, les voy a decir qué está pasando. Dice, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Por qué? Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Podemos descartar esto. No están ebrios. Esto sea notorio, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es muy temprano para estar ebrios. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. No tan tomados, lo que están viendo es algo de parte de Dios, algo sobrenatural, algo que fue profetizado hace 700 años por el profeta Joel. ¿Y qué dijo Joel? Sus palabras se están cumpliendo delante de vuestros ojos. ¿Qué dijo Joel? Joel dijo esto: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está diciendo lo que ustedes están mirando, viendo y oyendo, lo que les tiene perplejados, lo que tiene atónitos y maravillados, no están tomados. A lo contrario, esta es una obra divina. Esta es una obra en cumplimiento de las palabras del profeta Joel, cuando Dios dijo esto, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Postreros días, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere postreros días? Yo creo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la frase postreros días se refiere a los días mesiánicos. En los días cuando el Mesías viene, cuando el Cristo se presenta, cuando Él entra entre nosotros, cuando viene el Cristo, el Espíritu va a ser derramado sobre toda carne. Como que cuando Él viene, pum, se abre la puerta y el Espíritu va a caer sobre toda la raza humana. Y entonces dice, estos que están viendo y oyendo no están ebrios. Es el cumplimiento de lo que dijo Joel, que cuando viniera el Mesías, el Espíritu iba a ser derramado. Yo puedo creer
que cuando él dijo esto, no está en el texto, pero lo puedo creer, que algunos de entre ellos, los más pensadores, comenzaron a pensar esto. A ver, Pedro, tú dices que es el cumplimiento ya de las palabras de Joel. Pues ya que cuando viene el Mesías el Espíritu va a ser derramado. Tú nos dices que este es el Espíritu que ha sido derramado, pero ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Cristo? Si la venida del Cristo es el detonador para que venga el Espíritu Santo, ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Mesías? Este es el factor aquí entre nosotros que hace falta. ¿Dónde está el Cristo? Y entonces en ese momento Pedro se dedica a la siguiente tarea: de demostrarles que Jesús era y es el Mesías. Si está aquí la lluvia del Espíritu, el Mesías ha venido. Y entonces se pone él a comprobarles mediante testimonio, mediante experiencia, mediante las Escrituras, de que Jesús era el Cristo y que él había venido, que había ascendido al cielo, y debido a esto el Espíritu Santo había caído sobre ellos. Y entonces vamos a hablar de estas palabras de él en 4 o 5 porciones. Porque el primero dice que Jesús era un hombre que estuvo entre nosotros, aprobado por Dios. Pero luego dice, pero vosotros lo crucificaron. Pero luego dice, pero Dios lo resucitó. Y no solo lo resucitó, sino que lo exaltó a su diestra, y estando él a la diestra del Padre, él ha derramado el Espíritu Santo aquí entre ustedes. Y termina diciendo que quiere que todos sepan ciertísimamente que este Jesús al cual vosotros crucificasteis, este mismo Jesús es el Señor y el Cristo sobre toda la casa de Israel. Y luego vemos una reacción en ellos. Híjole, lo hemos regado. ¿Qué debemos hacer? Y entonces en breve quiero ver estos segmentos para llegar a una cosa aún más profundo. Aquí dice él en el versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Aquí está para comprobar que Jesús es el Cristo y por eso el Espíritu ha venido. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Si me preguntan quién es el Cristo, ¿dónde está el Cristo? Vamos a recorrer la cinta. Vamos a pensar en un momento en un hombre que estuvo entre nosotros por 3 años, un hombre que aquí estuvo en Jerusalén con nosotros. Vamos a recordarnos de Jesús Nazareno. Y aquí él dice un varón que fue aprobado por Dios. Pero a mí no me gusta tanto la traducción aprobado. Yo sé que están aquí en la Reina Valera, pero este es como que alguien estaba puesto en sí en la báscula y pesado, y por bien que le aprobamos. Nunca estaba en tela de juicio la aprobación o la aceptación de Jesús con el Padre. Yo creo mejor podemos decir esto: un hombre a lo cual Dios testificó por medio de señales, prodigios y milagros. En otras palabras, señales, prodigios, milagros eran en un sentido las credenciales que el Padre le dio, para que cuando le preguntaron ¿eres o no eres?, de pronto les hablaba, pero también tenía señales que nadie podría hacer si Dios no estuviera con él. Señales que nadie podría hacer. ¿Quién podría levantar a un hombre ya después de 4 días en la tumba? De veras. ¿Quién en verdad podría tomar 5 panes y 2 peces y multiplicarlos para dar de comer a una multitud más allá de 5,000 personas? ¿Cuál de nosotros podemos caminar sobre las aguas? Yo lo he intentado, pero solo me mojé, ¿entienden? Y al fin de cuentas Jesús hizo algunas cosas tan increíbles. En medio de una tormenta se levanta y dice: cállate, cálmate. Si yo hago esto,
Ya yo me acuerdo, estaba en una reunión en México, en la Ciudad de México. Estaba lloviendo, como decimos, gatos y perros. Ya un techo en sí, de lámina, de acero. Y el orador se levanta y dice: viento, trueno, lluvia, yo te mando en el nombre de Jesús, cállate. Y comenzó a granizar. Y entonces él no tenía la unción. Pero Jesús se levanta y dice: calla, enmudece. ¿Me explico? ¿Quién podría echar una legión de demonios de un hombre en Gadara? Solo Jesús, entiendan. Y todas estas obras que él hacía le demostraba que él era el Cristo, era el testimonio que Dios le daba a él. Porque vuelvo a decir, como dijo Nicodemo: Señor, Rabí, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y él hacía estas cosas en gran manera y ministraba entre el judaísmo. Y ellos están diciendo: ok, tú dices este es el Espíritu, pero ¿dónde está el Cristo? El detonador. Pues mira, estuvo entre nosotros, atestiguado por Dios. Dios le dio testimonio, Dios le señalaba, Dios le daba credenciales de todas las cosas que él hacía. Dice: él andaba aquí entre nosotros, aprobado por Dios. Pero luego el versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. ¿De qué está hablando? Cristo vino entre ellos, obviamente aprobado, atestiguado por Dios. Y ellos, en vez de recibirlo, lo crucificaron. No personalmente, sino que lo entregaron a los romanos, las manos de inicuos. Y ya en sí los judíos lo entregaron a Pilato, le obligaron a Pilato a crucificarlo. Pero al fin de cuentas, este hombre enviado, este hombre ungido, este hombre que fue enviado para salvar a Israel, llega entre ellos. Y en vez de recibirlo, lo crucifican. Y en crucificarle era más que darle muerte, era de insultarle. Porque la crucifixión era reservado para esclavos, para extranjeros, para reos, etcétera. Cualquier que no era romano, ¿entienden? Y era una muerte vil, una muerte salvaje, terrible. Y no solo lo mataron, pero lo insultaron, lo rechazaron en la manera en que lo crucificaron. Y era de vilificarlo. Y entonces él está diciendo: ustedes me preguntan si el Cristo ha venido. Sí estuvo entre nosotros. Ustedes lo saben. Todos nosotros vimos sus hechos. Todos oímos sus palabras. Ustedes saben que aquí está. Pero a pesar de todo, ustedes lo crucificaron. Pero ahí no termina la historia. El Cristo vino, ellos lo crucificaron, pero era el Cristo. Y es aquí en donde ya en sí Pedro comienza a hablar de las cosas un poco más en detalle. Porque el versículo 24 él dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Luego dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Él vino
y ustedes lo crucificaron. Pero las cosas no se quedaron así. Porque el tercer día, Dios lo resucitó. Y este es el día que tú y yo estamos celebrando ahora. Es el tercer día. Es el día cuando Él salió de la tumba. Es el día cuando Él fue declarado el Hijo de Dios en contra del rechazo del mundo. Es el día cuando Él se levantó victorioso, triunfantemente. Aquel que trajo la vida, la inmortalidad a la luz. Aquel que abrió la puerta, primogénito de entre los muertos. Es el día que Él resucitó. Y por el hecho que Él resucitó, tú y yo también vamos a resucitar, porque Jesús es la vida y la resurrección. Claro, el viernes es un día triste porque muere el Hijo de Dios por nosotros. Pero el día de hoy resucita el Hijo de Dios para nosotros. Y todos los frutos de lo que Él ganó en la cruz, ya a partir del día de hoy, comienzan a aplicarse a la iglesia, al pueblo de Dios, y son frutos eternos, indestructibles, gloriosos, y es una herencia que Él da a todos los que creen en Él. ¿Me estoy explicando bien? Hace años, me acuerdo que nuestro pastor, hace 40 y tantos años, dijo esto. Dice, el día que Jesús salió de la tumba, no solo salió Él, pero en un sentido todos nosotros también. Y ya tenemos vida, por su vida tenemos resurrección, por su resurrección. Y al fin de cuentas, el día de la resurrección, todo el beneficio de lo que Él compró en la cruz comenzó a manifestarse, comenzó a ser repartido. Como una semilla que se sembró en la cruz, en el día de la resurrección brotó el fruto, y el fruto sigue brotando, y hay más fruto de lo que tú y yo podemos imaginar de su muerte en la cruz. Y todo esto ahora se está levantando en la resurrección. Pero Pedro aquí está diciendo esto, y ustedes dicen, ¿dónde está el Cristo? Estuvo. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de los muertos. Y él dice algo muy interesante. En el judaísmo se decía, en la boca de 2 o 3 testigos se ha confirmado todo. Y entonces Pedro da las evidencias de la resurrección, porque él dice, Él resucitó. Ajá. ¿Y cuáles son las evidencias? ¿Qué testimonio nos das? Bueno, primero, David lo profetizó. Y puede ser que él citó más que solo al profeta David. Puede ser que él profetizó a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel y todos los profetas y los salmos del Antiguo Testamento, texto tras texto, demostrando y testificando de que el Hijo de Dios no solo iba a sufrir, sino que iba a entrar en gloria, que iba a resucitar. Porque Pablo dice esto, 1 Corintios 15, dice, mira, Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras y sepultado, pero el tercer día se levantó de los muertos conforme a las Escrituras. Y de pronto él está diciendo, Él resucitó, y las Escrituras dan testimonio a esto. Pero no solo las Escrituras dan testimonio de esto. Nosotros, los que están aquí conmigo, dice Pedro, nosotros también lo vimos. Vuelvo a decir, en el judaísmo, en la boca de 2 o 3 testigos se ha confirmado todo. Pero ¿qué haces con 12 que fueron llamados especialmente a ser testigos de su resurrección? ¿Qué haces con 120 personas que lo vieron resucitado? ¿Qué hacemos con lo que dice Pablo en 1 Corintios? Que en una ocasión más que 500 personas juntos lo vieron resucitado. ¿Cómo podrían ellos refutar el testimonio de los apóstoles y de la iglesia? Ellos declararon, Él resucitó, y sabemos que Él resucitó por lo siguiente. Porque la Escritura dijo
que iba a resucitar, pero no solo esto, nosotros le hemos visto, le hemos tocado, hemos comido con Él, hemos platicado con Él, hemos caminado con Él. Las mujeres ya hallaron la tumba vacía, pero María Magdalena le vio. Los dos hombres caminaron a Emaús y no sospecharon quién estaba con ellos hasta llegar y se dieron cuenta que era Jesús mismo resucitado. Los 12 a puerta cerrada apareció entre ellos, y luego hay una larga lista de personas que se dieron cuenta que resucitó. ¿Dónde está el Cristo? Pues mira, estuvo, pero ustedes lo crucificaron. Pero Dios lo levantó de los muertos. Es más que solo un milagro, es apertura de toda otra época y dimensión de la gloria eterna de Dios. Y dice que el Padre lo resucitó. Pero luego dice esto: el Padre lo resucitó, las Escrituras lo dijeron, y nosotros somos testigos de esto. Ya, lo vimos, lo tocamos. Y luego dice en el versículo 29, o no, es mejor dicho el 32. Dice: a este Jesús, al que ustedes crucificaron, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Les voy a hacer una pregunta. Cuando tú oíste que Jesús resucitó, si tú eres un cristiano, vino una confirmación a tu corazón que decía: yo sí creo que ha resucitado, y por eso yo creo en Él. Y el Cristo que antes no era real, llegó a ser real, palpable y vivo a nosotros. Y aunque no le vemos, le amamos. Y aunque no le vemos, ahora mismo nos regocijamos en Él. Y aunque no le vemos, cuando Él viene, la Biblia dice: y todo ojo le verá. Este es lo que está por venir, y le veremos tal como Él es. Pero aquí dice esto: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y luego dice: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Él estuvo, ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó, pero no anda ambulando aquí en la tierra, sino que Dios lo resucitó y lo exaltó a su diestra. La mano derecha es el lugar de mayor honor en todo el mundo. La mano derecha es el lugar de mayor honor en el cielo. Y el Padre tomó este hombre Jesús, quien había sido rechazado y tratado vilmente por la raza humana. Y el Padre lo sacó de la tumba, lo resucitó y luego lo exaltó a su diestra. Y le dio un nombre que está sobre todos los demás nombres. Le dio un lugar que está sobre todos los demás lugares. Y ha llamado Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de los potentes de la tierra. Y al fin de cuentas, Jesús ha sido ahora exaltado al lugar más alto que pueda haber en toda la creación. Fíjense lo que voy a decir. En su muerte el hombre le puso poner debajo de sus pies. En su muerte el hombre le quiso pisar, el hombre le quiso sujetar, el hombre le quiso humillar, en un sentido por ponerle debajo de sus pies. Pero el Padre le sacó de debajo de los pies de los hombres y le puso a su diestra. Y ahora la Biblia dice que todo está debajo de los pies de Jesús. ¿Me explico? Ha habido un tremendo cambio. Y aquel que fue pisoteado, rechazado, escupido, etcétera, ahora es aquel que en vez de que ya esté bajo los pies de lo que es este mundo, ahora el mundo está debajo de sus pies.
El mundo trata de poner a la iglesia debajo de sus pies. El mundo trata de hollar a la iglesia con sus pies y trata a la iglesia con desprecio. Pero la Biblia dice, mis hermanos, que estamos sentados en lugares celestiales con Jesucristo, y el día vendrá que cuando Él viene, estando con Él, también el mundo va a estar debajo de nuestros pies, porque no hemos llegado al fin. Hay un futuro aún por venir. Hay cambios radicales aún por venir. Y tú y yo somos el pueblo de Dios. Y como dice Pedro y como dicen otros, que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si sufrimos con Él, seremos partícipes de su gloria. Y este es el día del mundo, pero el día del reino de Dios viene cuando todo será cambiado y transformado. Y ahora Pedro les dice, mira, Él resucitó. Las escrituras lo dijeron, que ya en sí, que Él iba a resucitar, y nosotros lo hemos visto. Pero también, después de resucitar, fue exaltado a la diestra del Padre. Y habiendo recibido el Espíritu Santo, pues ya lo derramó, lo ha enviado. Es lo que están viendo y oyendo. Y luego cita David diciendo esto, porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Su resurrección fue atestiguada por las escrituras. Su exaltación también atestiguada por las escrituras. Porque en sí la escritura era el corte ya final para el judío en cualquier apelación. Y entonces dice, la escritura dice que iba a resucitar, dijo también que iba a ser exaltado. Nosotros vimos su resurrección, pero es como si Pablo o Pedro dijera esto: nosotros vimos su resurrección, pero no hemos visto con nuestros propios ojos su exaltación. Pero hay alguien que lo ha visto, y es el Espíritu Santo. Y su presencia aquí es evidencia de que ha sido exaltado. Pero el Espíritu Santo ha sido derramado y ha venido entre nosotros con un tremendo fin: de dar testimonio a nosotros de la exaltación de Jesús. Y es por eso que Jesús dijo en San Juan 16:14, Él me glorificará. Y cuando el Espíritu Santo sale derramado del cielo y viene entre nosotros, como en el día de Pentecostés, apoderando a Pedro para hablar, pero hablar de Jesús. Porque el Espíritu Santo, fíjense bien lo que voy a decir, viene para dar testimonio a nuestro ser de que no solo fue crucificado Jesús, pero el Espíritu Santo viene para acompañar la proclamación del Evangelio, para dar testimonio a nuestros corazones que sí fue crucificado, pero para dar testimonio a nuestro ser que sí resucitó de los muertos, y para dar testimonio a nuestro ser que sí está a la diestra del Padre, y como Espíritu de verdad, Él viene a dar testimonio a cada uno de nosotros. Su presencia entre nosotros, la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, es la evidencia de que Jesús está a la diestra del Padre. Pero no está aquí presente el Espíritu y mudo. No nomás pasé aquí sin hablar. Nomás viene para tocar nuestras emociones. Pero el Espíritu Santo viene para testificar y producir en nosotros en sí una convicción plena y profunda de que no solo vive Jesús porque ha resucitado, sino también para darnos la plena convicción de que Él es el Señor,
que Él es el rey, que Él es aquel que domina, Él es aquel que reina, Él es aquel que está por encima de todas las cosas. Porque cuando el Espíritu Santo nos da testimonio de que Jesús es el rey por sobre todas las demás cosas, nos está infundiendo esperanza. Si Jesús no fuere el rey de la creación de Dios, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? No, pues aquí vamos a estar en esclavitud y encadenados ya para siempre. Pero cuando entendemos que Él es el Rey, el Señor, y Él tiene en sus manos en sí los planes, el proyecto de Dios para todos los siglos, y que todo se resume en Él y por Él y para Él, al fin de cuentas comenzamos a ver, wow, va a haber otro fin. Todo va a estar debajo de sus pies. Él va a reinar. Él va a implementar los planes y los propósitos de Dios en la creación de Dios. Y entonces todo lo malo, lo feo, lo vil, lo perverso, lo oscuro que vemos, un día se acaba. Y el reino de Dios se establece en toda su gloria, su poder y su hermosura. Cristo resucitó, ascendió. Pedro no vio el momento cuando Jesús se sentó sobre el trono de Dios. Juan no lo vio. Sí, claro, lo vieron resucitado, pero no vieron el acto. Pero el Espíritu Santo estuvo. Y es como que viene como un mensajero celestial y comienza para dar testimonio a nuestro ser en cuanto a la gloria y la grandeza de Jesús. Y voy a decir esto: siempre va mano en mano con la proclamación del Evangelio. Por eso tenemos que proclamar, por eso tenemos que predicar, por eso tenemos que llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Porque cuando tú y yo predicamos, pasa algo que ni puedo explicar. Pero cuando predicamos, el Espíritu de Dios viene y comienza a ser real delante de nuestros ojos lo que las palabras dicen. Y de pronto ya no es que fulano me dijo que Cristo resucitó, sino ahora yo creo que Cristo resucitó. Yo creo que Él está a la diestra del Padre, porque tengo una convicción de la verdad de lo dicho, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, me ha dado esto. ¿Me estoy explicando bien? Viene, confirma lo dicho, lo sella en nuestro corazón, para que al fin de cuentas decimos, esta es la verdad. Y es por eso que creemos en un Cristo que no hemos visto, pero creemos en un Cristo que un día veremos, porque el testimonio del Espíritu Santo es verdadero y correcto. El Espíritu Santo es una persona, un maestro que viene a nuestro ser para hablarnos las verdades de Jesucristo, para que las podamos creer, para que podamos caminar en ellas. Y necesitamos su obra agregada a la obra de Jesús. Pero ahora voy a llegar al fin. Él les dice, mira, así que exaltado por la diestra del Padre, de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Vuelve a la pregunta, ¿qué quiere decir todo esto? Tan ebrios. No. Este es lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ok. Si tú dices que este es el cumplimiento de lo que Él dijo, ¿en dónde está el Cristo? El Cristo aquí estuvo, ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó, Dios lo exaltó, y el Espíritu Santo es el que está entre nosotros para dar testimonio. Y dice Pedro esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir la presencia del Espíritu Santo?
que Jesús está a la diestra del Padre, reinando sobre todas las cosas. Ellos oyeron las palabras de Pedro. Y el versículo 37 nos da la reacción de la gente. Porque las palabras de Pedro por fin penetraron. 37 dice, al oír esto, no lo oyeron solo con el oído exterior, lo oyeron en el oído interior. Dios abrió su oído espiritual. Y al oír esto, dice, se compungieron de corazón. La palabra griega es como si alguien hubiera tomado una espada y les hubiera atravesado el corazón. Ay, ay. Y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Yo me hago la pregunta, si los que ahí estaban no comenzaron a pensar en la historia de Israel. Y si no comenzaron a pensar, ay, 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 sin saberlo, en nuestro odio y ceguera, hemos cometido los mismos errores de nuestros padres. Dios envió a José a salvar a su casa, lo rechazaron y lo vendieron como un esclavo. El mismo que él envió para ser un salvador, lo rechazaron y lo trataron de matar. Dios levantó a Moisés para levantarlo como un salvador para la casa de Israel y lo rechazamos. Estamos repitiendo la historia. Dios levantó a David, pero sus hermanos se burlaron de él. Él los iba a liberar de las manos de los filisteos, pero lo despreciaron, no lo quisieron recibir. Estamos cometiendo el mismito error de nuestros padres. Dios ha enviado a su Hijo, el Mesías, entre nosotros para hacernos un Salvador. Y lo crucificamos. ¿Qué error tan grande hemos cometido? Pero el error que ellos cometieron también fue el error de todos nosotros. Porque cuando yo comencé a oír el Evangelio y me hablaron de Jesús, yo lo rechazaba por completo. Ya no quería hablar ni ver a sus mensajeros. Y me encontré en una situación horrible, rechazando el Salvador, el único Salvador, rechazando el hombre que Dios me lo envió para salvarme, y yo en mi torpeza e ignorancia y dureza de corazón, rechazándolo, blasfemando, aborreciendo al Hijo de Dios. El brazo, la mano de Dios extendida, el Salvador que Él enviaba al mundo. Y qué triste que esta situación aún sigue el día de hoy. La mayoría de nosotros somos cristianos. Hemos entendido por fin, Jesús no es un enemigo, es mi amigo. Jesús no ha venido a destruirme, sino para salvarme. Jesús no me odia, sino que me ama. Ya no está en mi contra, sino está a mi favor. Y por fin nos hemos reconciliado, la verdad. Pero puede haber alguien aquí que en sí tú no has entendido quién es Jesús y estás rechazando al hombre que Dios ha enviado para salvarte. Estás aborreciendo al hombre que Dios ha enviado para salvarte. Y aquí está la mala noticia en todo esto. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede levantar. Él es el único que nos puede dar la mano y ponernos sobre nuestros pies. Y si lo rechazamos, no hay otro. Y no podemos inventar otro. No podemos imaginar otro.
Pero hay uno solo, Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Él es aquel que ha venido para salvarnos. Y óiganme bien, no es lógico rechazar el único que nos puede salvar. No es lógico crucificar el único que nos puede salvar. La razón, la lógica nos dice, tenemos que entender, wow, es Él. Tal vez no es como yo quisiera, pero es Él. Y entonces yo necesito hasta someterme a Él. Yo necesito recibirle. Yo necesito abrazarle. Porque Él es el único que me puede salvar. Ellos aquí dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Lo hemos regado, hemos cometido un terrible error. ¿Qué debemos hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos en sí quiere decir esto: tener un cambio de mente, tener un cambio de opinión, de pensar las cosas de otra manera, un cambio de pensar de 180 grados. Dice, ya ustedes, Él vino y lo rechazaron y lo odiaron. Es tiempo de cambiar su opinión, tiempo de cambiar su manera de ver, tiempo de apreciarle por quien es, tiempo de darle la honra, el honor que Él merece, tiempo de entrar en lo que Él quiere traer a ti, porque no es tu enemigo, es tu amigo. Es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar. Y no solo de cambiar nuestra manera de pensar, sino que este cambio de mente puede cambiar nuestra conducta. Y en vez de estar huyendo de Él con la espalda hacia Él, de dar la vuelta y darle la cara y caminar hacia Él. Fíjense lo que voy a decir. Jesús, muchos imaginan que ha venido a quitarnos todo. Solo ha venido para quitarnos nuestro pecado, nuestra perversión, nuestra muerte, nuestra destrucción. Solo ha venido a despojarnos de todas estas cosas para darnos algo: vida eterna, perdón con Dios, reconciliación con Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él ha venido a dar. ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautízase. Identifícate con Él. Y luego dice, y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Está diciendo Pedro, el mismo Espíritu que ha sido derramado aquí entre nosotros y que nosotros lo hemos recibido. El mismo que ha venido a dar testimonio a nuestro ser de Jesús. El mismo que nos ha dado un nuevo corazón. El mismo que nos ha dado poder a nosotros. El mismo que ha venido a levantarnos y ayudarnos a nosotros. También puede venir y puede habitar y morar contigo, y te puede levantar y te puede bendecir y te puede ayudar. Se llama el ayudador. Ahora voy a pedir a los músicos que pasen y voy a dirigir 2 o 3 palabras y luego vamos a orar. Quiero dirigirme a 2 clases de personas en esta tarde. Primero, puede ser que tú estás aquí y tú no entiendes a Jesús, no conoces a Jesús, y aquí estás aunque adentro de ti has rechazado a Jesús. Quiero decirte algo, estás rechazando el único que te puede salvar. No es sabio hacer esto. No hay que cometer el error de nuestros antepasados. Él ha venido para salvarnos, para rescatarnos, para levantarnos, y está capacitado para hacerlo. Él lo puede hacer, nadie más lo puede hacer. Pero si Jesús se levantó de los muertos, a nosotros también nos puede levantar de los muertos. Si Jesús liberó a Lázaro de la tumba y las ataduras, Jesús a nosotros nos puede levantar y liberar de la tumba y de las ataduras. Jesús nos puede transformar. Y si tú no eres creyente el día de hoy,
te quiero rogar desde lo más profundo de mi corazón, no rechaces a aquel que Dios ha enviado para salvarte a ti, porque Dios lo ha enviado porque te ama a ti y quiere levantarte y cambiar tu vida para que tu vida deje de ser un desastre y ya puede ser una vida de éxito. Él quiere, no rechaces, sino entiende que Él ha venido. Y entonces quiere decir, hay que arrepentirnos. Señor, lo he pensado mal, no lo he entendido bien, estoy equivocado, ahora estoy entendiendo, me arrepiento, veo las cosas de manera diferente. Ya no eres mi enemigo, sino eres mi mejor amigo. Y yo les invito a todos que se pongan en pie. Y en un momento más yo voy a dar una invitación a cualquier persona que esté aquí que no conoce al Señor y hoy le estás entendiendo un poco mejor. No está en mi contra, está a mi favor. No me odia, me ama. No me quiere quitar cosas, me quiere dar vida. Tú le has mal entendido, le has mal medido, pero ahora te digo, Él ha venido para salvarte. No vayamos a cometer el error de nuestros antepasados en echarle en un pozo, ya exiliarle al desierto, ya crucificarle. No, vamos a entender. Y en un momento más yo voy a dar una invitación para aquellas personas que le gustaría recibir a Jesús. Pero también voy a dar otra invitación. Terminó Pedro diciendo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo que ha venido del cielo vendrá a nosotros para hacer su habitación en nosotros. Y Él vendrá a nosotros para dar testimonio a nuestro ser de Jesús, para darnos fortaleza, para darnos instrucción, para ayudarnos en nuestra vida cristiana. Y yo creo que todos nosotros tenemos que decir la verdad. Yo necesito ayuda divina con mi vida cristiana, porque no es nada de fácil ser un cristiano en este mundo. Pero si Él puede venir y Él puede morar y Él puede testificar y Él me puede fortalecer, Él me puede ayudar y me puede levantar en gran manera. Y a ti te puede pasar lo que pasó a los apóstoles, cuando dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a orar. Señor, hace 2000 años te levantaste de los muertos, posteriormente ascendiste al cielo. Señor, las Escrituras testifican de tu resurrección y los apóstoles te vieron. Señor, las Escrituras testifican de tu exaltación, y el Espíritu Santo, quien es una persona divina, tercera persona de la Santa Trinidad, Él también ha venido para dar testimonio de las cosas que Él ha visto y oído en lugares celestiales. La exaltación tuya. Señor, gracias por lo que hiciste y lo que haces. Ahora yo pido, Señor, pueden haber algunas personas aquí que no han entendido, que han visto a ti como un enemigo y te han rechazado, hasta han crujido los dientes en tu contra. Pero Señor, tú no has venido, tú has venido no para hacerles ningún mal, sino para hacerles un bien, para salvarles. Sálvales del error de rechazar al único Salvador que el Padre ha enviado a este mundo, porque en amor Él envió a su Hijo. Voy a pedir que cada cabeza esté inclinada, todo ojo cerrado. Pero si tú me puedes decir: ¿sabes qué, Roberto?
Yo he cometido el error de mis antepasados. Yo he rechazado el único que me puede salvar. Y ya es tiempo que cambie yo de opinión y de mente y que yo acepte a Jesús. Si tú eres tal persona, levanta tu mano porque yo quiero orar por ti. Ahí está uno. Alguien más. Alguien más. Son 2, 3, 4. Vamos a orar un momentito más, porque yo creo que adentro de muchos se puede sentir que el Señor está llamando, diciendo: ven, ven, no te detengas, ven. ¿Qué podría ser de mayor valor que tu alma? ¿Qué podría ser más precioso que tu vida? ¿Qué podría ser de mayor importancia a que por fin te reconcilies con Dios y te pongas en el camino correcto para que tu vida se levante en vez de que se siga hundiendo? Es tiempo de pensar, es tiempo de razonar, es tiempo de pensar bien. No podemos rechazar a aquel que Dios nos ha enviado para salvarnos. Tenemos que abrazarlo. Si tú levantaste tu mano, te voy a pedir un favor, que pases aquí al frente, porque queremos orar con ustedes para que esta obra se haga en tu vida de a veras el día de hoy. Pásense, los que levantaron la mano, no tengan pena, porque queremos orar con ustedes, que esto se haga realidad en ti. Pásense. Pase, Señor.